Hola, buenas noches, ¿cómo están hermanos y hermanas? Ya en unos breves minutos vamos a comenzar a compartir una palabra de Dios en este día, ya que todavía no nos podemos reunir, estamos aquí cada uno de nosotros en nuestros hogares, pero estamos conectados a través del Espíritu, a través de la oración, y podemos estar compartiendo de esta manera hasta que podamos volver a reunirnos, pero en todas las situaciones, en todas las cosas, hay algo que podemos aprender. Es interesante ver hoy en día cómo las familias han comenzado a estar juntos, estar más unidos, los papás con los hijos y compartiendo diferentes actitudes. Y qué bueno es que podamos aprovechar este tiempo. Eh, la palabra de Dios dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que bueno, pese a esta dificultad que el mundo entero está padeciendo, podemos seguir esperando cada día en el Señor, podemos esperar. Dios tiene algo especial para hacer en nuestra vida. Y esto es lo importante. Yo en esta noche quiero compartir una palabra de Dios que nos habla justamente de saber que hay cosas en la vida que tenemos que vivir. Son momentos que muchas veces no son lo más agradable, lo más lindo, pero que nos llevan sí a experimentar cosas nuevas, a experimentar situaciones en las cuales nosotros vamos aprendiendo. Y lo más importante es que nosotros podamos aprender de lo que Dios quiere enseñar. Son tiempos muy especiales los que estamos viviendo y qué bueno es que en este tiempo especial que muchos se quejan, muchos tienen momentos de angustia y es natural porque estamos acostumbrados a movernos, estamos muy acostumbrados a vivir una vida agitada y bueno, ahora tenemos tiempo para vivir tranquilos, para estar tranquilos. Y entonces para todo nos ayuda a bien. Yo quiero compartir en esta noche allí en el libro de Efesios, quiero tomar unos versículos para iniciar este mensaje, esta palabra de Dios. Y en el libro de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla de una manera muy especial. Él está hablando de cómo vive esta sociedad sin Dios y las cosas que se hacen. Y entonces él está diciendo, tienen que ser hijos de luz. Y es en estos tiempos, cuando se padecen situaciones difíciles, es cuando es un tiempo donde más nosotros tenemos que mirar a Dios y poner atención a lo que Dios nos habla. Y dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 13 del capítulo 5 de Efesios, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo nos aconseja por medio del Espíritu Santo y por la palabra que nosotros mantengamos una vida llena de luz, porque definitivamente en la oscuridad nada se ve, pero cuando vivimos en la luz se ven las cosas definitivamente claras y por eso es que Pablo habla, despiértate, porque aunque muchas veces no nos gusta,
el afán de esta vida, las diferentes situaciones que estamos viviendo, nos hacen perder el rumbo. Y necesitamos que la luz de Cristo cada día nos revele de qué manera. Por eso Pablo sigue diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No hay en estos días tiempos buenos, hay momentos de dificultades de continuo, pero para los hijos de Dios que tienen la palabra, que ponen su mirada en la palabra de Dios, hay algo en todo este tiempo, hay algo bueno para aprender. Por eso los tiempos difíciles siempre existieron, de una manera o de otra. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando, también existían tiempos difíciles, en otra manera. Tenían persecuciones, tenían cárceles, tenían diferentes situaciones. Pero aún así, en esas situaciones, el Evangelio era predicado día a día. Pero también con el transcurso del tiempo, la Iglesia fue perdiendo ese fuego, ese ir a todos lados como la palabra de Dios nos enseña y predicar el Evangelio, hablar. Y si aunque muchas veces nosotros vemos que se habla la palabra de Dios, pero se habla de una manera suave, se habla con mucha cuidado porque la gente se ofende y entonces esto nos lleva a ser una iglesia que si bien parece estar viva, está viviendo a media luz. Así también el cristianismo, los hijos de Dios, muchas veces no están desarrollando la palabra de Dios en sus vidas. Y entonces Pablo dice, despiértate, tú que duermes, toma la actitud que tienes que tener, la actitud de fuego, la actitud de la palabra, la actitud que lleva a transformar a esta sociedad en la que nosotros vivimos. Si usted me dice a mí que el mundo está viviendo en disoluciones, que está viviendo en oscuridad, está viviendo una vida a media, eso es comprensible, pero qué bueno es que usted como hijo de Dios despierte a la realidad. ¿Sabe? Muchas veces nosotros escuchamos a la gente decirnos, no, nosotros estamos ocupados. No, nosotros creemos en Dios, nosotros estamos bien, nosotros creemos en Dios. Y bueno, y eso ya, y les parece que eso los va a llevar a una vida de luz, los va a llevar a una vida de paz, de tranquilidad. Sin embargo, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y por lo cual Pablo está diciendo, despiértate tú que duermes, está diciendo, pueblo, gente, despierten, dejen de dormitar, comiencen a poner las cosas en su lugar. ¿De qué estoy hablando? De las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que yo pongo en primer lugar? ¿Sabe? Cuando usted habla con la gente tiene un montón de ocupaciones, un montón de quehaceres, pero las prioridades que tienen son las prioridades equivocadas. No son las prioridades que Dios quiere que usted tenga. ¿Sabe? Cuando usted mira la palabra de Dios, nos habla en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. El Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás viene por añadidura. Y ahí es donde nosotros vemos nuestras falencias. Allí es cuando nos damos cuenta que las prioridades que nosotros hemos puesto no son las prioridades que nos convienen, no son las prioridades. Y de esto no quiero decir que ni que tenemos que dejar de buscar el bien, buscar dinero, el trabajo para obtener el dinero. Todo eso está contemplado dentro del buscar el reino de Dios y su justicia. Pero primero es estar en el reino, es estar allí. Esto, ¿se acuerdan cuando Marta y María, allí María estaba a los pies del maestro escuchando todo lo que Jesús traía?
de parte del reino de Dios. Y Marta estaba enojada y le dice, pero maestro, mira, ¿cuál es la situación? Yo estoy trabajando, estoy haciendo cosas, estoy haciendo la comida para atenderte bien a ti. Y María está ahí, inactiva. Y Jesús la mira a Marta y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás en los muchos quehaceres, pero tu hermana ha escogido la mejor parte. Cuando usted y yo ponemos las prioridades correctas y buscamos el reino de Dios, y es allí donde toma vida esta palabra que Pablo está diciendo, despiértate tú que duermes. Está diciendo, tú tienes muchas prioridades, pero las prioridades más importantes las estás descuidando. Amada iglesia, nosotros muchas veces tenemos muchas prioridades, pero hemos descuidado lo que tenemos que cuidar. Estamos ocupados en muchas cosas, en tener casas, en tener megastemplos, en tener un montón de cosas que no están mal en sí. Al igual que Marta, Marta no estaba haciendo mal, no estaba cometiendo pecado, pero había equivocado la prioridad. Buscar el reino de Dios y su justicia son las prioridades que hoy la sociedad tiene, y usted y yo como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, también tenemos que enfocarnos allí, porque muchas veces nos olvidamos de lo que realmente es importante. ¿Sabe? La palabra de Dios nos habla en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué distinto es a lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿no? La palabra dice, el reino de Dios no tiene nada que ver con la comida, con la bebida, porque ¿sabe qué? Esas son las cosas que el Señor nos da como aderezo. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que los aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para los que lo aman. Es decir, equivocamos las prioridades. Buscar el reino de Dios. Por eso Pablo dice, despiértate tú que duermes y que vives aferrado a las cosas naturales, a las cosas que no son esenciales. Y Pablo dice, mirad con diligencia. Mire que estamos viviendo tiempos difíciles, tenemos que aprovechar bien el tiempo, tenemos que aprovechar bien estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos especiales, son tiempos de pruebas, son tiempos de dificultades, son tiempos de enfermedades, son tiempos de pruebas en el sentido económico, en el sentido de soportar, y posiblemente usted diga, pero estoy encerrado y ya estoy cansado. Parte de la prueba que estamos padeciendo, y para mantener nuestra vida en perspectiva correcta. ¿Sabe? La palabra de Dios nos habla de manera muy especial. Y nos habla que tenemos que tener cuidado de no quedarnos dormidos. Tenemos que tener cuidado de que no confundamos aquellas cosas que son las más importantes. Y muchas veces nosotros creemos que todo es vivir la vida sin problema, porque yo vine a Cristo y cuando estoy en Cristo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo quiero decirle algo. Estaba leyendo un libro hace un tiempo de un señor que escribe al respecto del problema del dolor, al problema de las dificultades. Y él dice que en los tiempos buenos Dios nos susurra. En los tiempos donde estamos viviendo tranquilos, donde estamos disfrutando. En los tiempos más complicados nos habla nuestra conciencia. Y en los tiempos de dolores nos grita, porque es el megáfono
que Él usa, el dolor. Muchas veces creemos que con venir a la iglesia, cantar, escuchar un mensaje, buscamos el reino de Dios. Y el reino de Dios tenemos que buscarlo en todo momento, en todo tiempo. Tenemos que despertar como iglesia y saber que aunque muchas veces las cosas no están como nosotros quisiéramos, sin embargo, Dios está con nosotros. Y aún en medio del dolor, Dios está con nosotros. Y por eso el autor de este libro dice, cuando tenemos dolores, Dios nos está hablando como con un megáfono, nos está dando voces fuertes para que no seamos sordos. El mundo está sordo, el mundo no está queriendo tener valores morales ni espirituales, pero la iglesia sí los tiene. Y si no los tiene que tener. Y yo creo que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde Dios nos está gritando a través de su megáfono, de ese megáfono de dolor, de ese megáfono que muchas veces nos aturde porque pensamos, pero ¿por qué Dios permite? ¿Y por qué no? Pero lo importante es que nosotros oigamos, porque allí en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades, en medio de esta pandemia, Dios quiere reacomodar nuestra perspectiva. Él quiere acomodar nuestras prioridades. Dios tiene cosas para decirnos, pero estamos tan ocupados. Tenemos tantas prioridades que no oímos lo que Dios tiene para decirnos. ¿Sabe? Hoy en el mundo natural se están viviendo experiencias duras. Pero es un tiempo donde este dolor nosotros podemos convertirlo en una experiencia espiritual. Y usted dirá, ¿cómo puede ser eso? Yo quiero llevarlo a la palabra. Quiero llevarlo al Salmo 119, versículo 75 al 80, y dice de esta manera: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. ¿Sabe? ¿Cuántas veces nosotros estamos viviendo dificultades y problemas y en lugar de volvernos a Dios y decirle, Señor, yo conozco que en algunas áreas de mi vida te he fallado. Conozco que en algunas áreas de mi vida no he sido lo que debía de ser. Por lo cual yo reconozco que si tú me estás pegando unas llamadas fuertes, si tú me estás moviendo a sentir alguna incomodidad, si tú me estás llevando a sentir ciertos dolores, hay algo que tú tienes para decir, y por ello yo te digo, Señor, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Sabe? Dios quiere que tú tengas un corazón dispuesto. Dios quiere que tú tengas un corazón abierto para aprender, aún en medio del dolor. Porque, ¿sabes? En medio del dolor, tú estás más fácil de llegar a tu corazón, estás más sensible. Y por eso Dios te hace pasar por estos momentos, te hace vivir este tiempo para que tú despiertes, para que tú tomes el aliento del Señor y puedas saber que si Dios está tratando contigo, también tiene misericordia para consolarte. También Dios tiene poder y autoridad para hacer cosas maravillosas en tu vida, pero tienes que tener una actitud
El salmista dice, estoy dispuesto a que tú me enseñes. Estoy dispuesto a que tú en medio de esta situación me animes, me alientes y yo pueda aprender de ti lo que tú quieres enseñarme. Quiero aprender a caminar en medio del dolor, en medio de las dificultades, tener gozo. Me gusta Isaías y es uno de los pasajes que más me gusta, y los que me escuchan muchas veces predicar saben que yo uso mucho esto. Uso este pasaje que me encanta porque Isaías dice, me aseguraré, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese Dios maravilloso que cada día nos habla a nuestra conciencia, nos habla a nuestro corazón, para que día a día nosotros podamos entender que Él tiene un mensaje de vida, que tiene algo maravilloso para hacer en cada uno de nosotros a través del dolor. Y usted podrá decir, pero a través del dolor. Sí, a través del dolor. Mire, Isaías capítulo 48 dice algo interesante. Dice, he aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mi amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no se la daré a otro. ¿Sabe? Dios trabaja contigo, trabaja conmigo en medio del dolor. ¿Por qué? Porque sencillamente Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre espera que su hijo lo avergüence? Por eso es que usted como papá, yo como papá, usted como mamá, cada uno ponemos atención en cómo nuestros hijos se comportan, lo que hacen, lo que dicen. ¿Por qué? Porque allí va también nuestro honor, allí va nuestra alegría, allí va nuestro gozo. Si nuestros hijos no han sido enseñados, entonces vamos a tener problemas. Había un sacerdote llamado Elí, que cuando sus hijos hicieron lo malo, él nunca se preocupó, nunca les llamó la atención. Y así fue también como tuvieron grandes problemas, grandes dificultades. Y que es importante, es imprescindible que nosotros como hijos de Dios comencemos a comprender que no importan las situaciones que vivamos, no importa lo que usted esté viviendo. Tal vez usted diga, ¿cómo no va a importar si yo estoy sufriendo? Sí, usted está sufriendo. ¿Sabe? Hay un pasaje, hay un libro de la palabra de Dios que es muy bonito, muy lindo. Toda la palabra de Dios es hermosa, es perfecta, pero hay ciertos pasajes que a uno le llegan más profundamente, y más cuando nosotros estamos viviendo en dolor, como en el libro de Job. Cuando usted mira el libro de Job, usted va a ver que allí hay situaciones tremendas. Un hombre que lo tenía todo. Un hombre que era como un terrateniente. Él tenía dinero, tenía hijos, tenía multitudes de animales, tenía campo, tenía toda la riqueza. Pero el diablo vino y le dijo a Dios, Él te adora por esto, por aquello, porque le diste dinero, porque nada le falta, pero déjame que lo toque yo. Y Dios le dio permiso al diablo, pero le dijo, no puedes tocarle la vida. Y este hombre llamado Job vivió de todas situaciones. Amigos que en el tiempo bueno eran amigos, ahora en el tiempo de dificultad, en el tiempo de problemas, ellos estaban hablando mal, estaban criticándole, estaban hablando cosas que no eran, porque lo acusaban de pecado, decían, por algo está sufriendo, por algo está pasando lo que pasa, está seguro que tiene algo oculto. Despiértate tú que duermes, no te pongas de ese lugar, ponte en el lugar que Dios quiere y deja que en el medio del dolor, en medio de la pandemia, en medio de las necesidades, tus brazos y tus ojos estén en lo alto, mirando hacia arriba, diciéndole, yo sé
que mi Redentor vive. Pero claro, en el momento de las dificultades, en el momento de los problemas, claro, nosotros muchas veces nos quejamos. Pero ¿sabe? Cuando yo miro la palabra de Dios, Job se quejó. Tenía muchas cosas por las que podía quejarse, pero nunca se fue en contra de Dios o renegó de Dios, sino que él se quejó o dijo: Dios, ¿qué me pasa? ¿Por qué estas cosas? Y dice que Dios le respondió. Le respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que había alguien mucho más grande, algo mucho más hermoso, algo mucho más glorioso en medio de las dificultades, en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque las dificultades que usted pueda vivir, las dificultades que yo pueda vivir, los padecimientos que yo pueda pasar, tienen un fin, tienen un propósito. Recuerde que le dijo Dios a Isaías que lo iba a purificar como plata, como oro. Dios tiene un plan, tiene un propósito para tu vida, para mi vida, pero no es un plan cualquiera, no es un plan según me parece a mí, es un plan según Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y Él quiere lo mejor de nosotros, Él quiere lo mayor de nosotros, Él quiere todo lo mejor que nosotros podemos dar, y para dar lo mejor tienes que probarnos, tienes que pasarnos por un horno de fuego, tienes que pasarnos por situaciones difíciles, pero qué bueno es que nosotros podamos cada día bendecir el nombre de Dios. Mire, cuando Dios comienza a hablar con Job y comienza a decirle quién hizo esto, quién hizo aquello, quién sostiene esto, quién, es decir, entonces Job quedó anonadado, quedó como asombrado, y de pronto entonces Job le dice a Dios: Jehová, yo conozco que tú puedes todo, no algo, todo. Así que Dios tiene el poder para cuidar todo. Él está siempre con sus ojos abiertos, mirando a su pueblo, mirando a aquellos que están atentos para oír la voz de Dios, y tiene un propósito. Y entonces Job dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El salmista David dice: aunque en lo oculto fui formado, tú conociste cada parte de mi cuerpo, cada parte te fue conocida, y tú la miraste y la preparaste y la armaste, y todo fue bien hecho. Y Job dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ah, qué bueno, ahora cambió Job. ¿Por qué? Porque comprendió la grandeza de Dios. Comprendió que aunque él estaba pasando por un horno de fuego, aunque él estaba pasando por un momento de gran dolor, de dificultades, y sus amigos, que en tiempo de economía buena eran amigos, pero que ahora en el tiempo de la prueba, de la dificultad, dejaron de ser amigos para ser enemigos, porque lo criticaron, murmuraron de él, lo prejuzgaron. Pero ahora Dios trató con Job y Job comprendió, y por eso él termina diciéndole: de oídas te había oído. Había oído hablar de Dios, había oído hablar de un ser superior. Pero, ¿sabes? Yo estaba tan ocupado en las cosas, tan preocupados en tener, tan preocupado en ser, que me olvidé que soy tu hijo
Y como tu hijo tengo todo lo que el reino de Dios tiene. Porque Dios dice, pidan y os daré. Es decir, Dios tiene cosas maravillosas, pero necesita pasarnos por fuego, necesita pasarnos por problemas, de tal manera que nosotros no pongamos los valores en nosotros mismos, sino que podamos decir como Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo creía que podía, yo creía que sabía, yo sabía que entendía. No sabíamos nada, no podíamos nada, no entendíamos nada, porque no estamos entendiendo el reino de Dios. Por ello es tan importante entender qué está diciendo Pablo. Despiértate tú que duermes, ocúpate de las cosas importantes, ocúpate de todo aquello que te va a ayudar a alcanzar el propósito de Dios. Yo quiero compartir un pasaje más de la palabra del Señor y decir por qué. Uno no tiene todas las respuestas, pero Dios sí las tiene. ¿Por qué sufre el hombre? ¿Por qué pasamos por dificultades? Porque nos olvidamos que somos creación de Dios. Nos olvidamos de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Es un plan de bien y no de mal. Es un plan de bendición y no de maldición. Es un plan que verdaderamente nos va a ir preparando de manera poderosa, aunque pasemos por fuego. ¿Sabe? Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, Dios nos llamó, aunque la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por medio de Jesucristo nosotros hemos sido salvados, nos ha dado una esperanza, nos ha hecho renacer, nos dio una vida nueva y comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque Él nos llama no para vivir una vida de 80, 90, 100 años. Él nos llama para vivir una vida eterna y por eso necesitamos pasar por el fuego, porque Él nos ha dado, como dice Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Entonces tiene que probarnos, porque no vamos a un lugar común. Vamos a estar en la presencia del mismo Dios. Vamos a estar allí alabando y glorificando al Señor. Y entonces tiene que prepararnos. Él dice la palabra de Dios que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en el cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, que aunque es perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Querido, por esa razón muchas veces vamos a pasar por el fuego. Muchas veces vamos a pasar por dificultades. Yo creo que Dios está haciendo un llamado a tu vida. Dios está llamándote para que tú reacciones y dejes de mirar las cosas temporales y comiences a mirar el reino de los cielos, que es eterno. Cuando tú comienzas a mirar el reino de los cielos, por eso Jesús dice, buscad el reino de Dios y justicia. Vivan en la justicia de Dios, vivan a través de ese reino maravilloso que ha venido a sus vidas, que Él ha llamado, que les está hablando en tiempo de alegría, en tiempo de gozo, en tiempo de dificultades. Siempre Dios tiene una palabra para nosotros, siempre Dios tiene una palabra de vida, una palabra de aliento. Por ello es necesario que en medio de las dificultades estemos despiertos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo quiere iluminar tu vida. Cristo quiere trabajar en tu vida. Cristo quiere comenzar a hacer cambios poderosos.
para poder decir como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y este tiempo que yo estoy viviendo aquí en la tierra, en lo natural, yo vivo en lo espiritual de Cristo. Cristo murió, pero también resucitó para que cada uno de nosotros podamos vivir en esa nueva vida. Muchas veces nos quejamos por pasar dificultades. Cristo Jesús las pasó. Él vivió, nació a través de la Virgen María, y creció, se formó y luego ministró la palabra. Y luego de eso sufrió en la cruz del Calvario una muerte horrenda. Él padeció por nosotros. Nosotros no lo merecíamos, pero el amor de Dios es tan grande por ti y por mí que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es tan importante, iglesia, despiértate. Iglesia, levántate en el nombre de Jesucristo. Comienza a trabajar, comienza a anunciar que el reino de los cielos está cerca. La venida del Señor está cerca y tenemos que estar preparados, tenemos que estar despiertos para no ser como aquellas vírgenes insensatas que habían tenido la misma oportunidad que las sensatas. Pero las sensatas estaban preparadas, las insensatas les faltó algo, le faltó esa presencia, ese fuego, ese aceite, esa agua fresca de la palabra de Dios para poder estar preparada cuando el Señor llamara a su vida. El Señor vino, 5 estaban bien, preparaditas, estaban despiertas, pero 5 estaban dormidas, les faltaba algo, les faltaba el fuego de Dios, les faltaba esa presencia gloriosa que el Señor quiere que tú cada día avives, aviva el fuego, no importa las dificultades, ese fuego que está dentro tuyo, que está queriendo alcanzarte a través de la palabra, esa palabra que estás oyendo hoy, la palabra que has oído en otros momentos, porque Dios siempre está hablando, solo tenemos que oírlo. Yo quiero decirte que Dios te ama y que Dios quiere que tú entregues tu vida al Señor. Y tal vez tú me digas, pero pastor, yo ya acepté a Cristo. Pero hay muchas cosas que necesitas entregarle a Dios todavía. Hay muchas cosas que necesitas dejar de lado para que el reino de Dios sea completo, trabajando y reinando en tu vida. Prepárate, porque la palabra de Dios dice que Cristo está cercano. Entonces yo quiero invitarte a orar. Quiero decirte que aceptes a Jesús. Si nunca lo hiciste, en esta noche aceptes a Cristo en tu corazón. Quiero hacer una oración por tu vida. Padre, en esta noche yo quiero reconocer que he pecado, que he vivido sin tu presencia, pero hoy, Señor, yo quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Quiero reconocer, Señor, que Cristo en la cruz del Calvario pagó un precio grande para que yo sea salvo, para que yo sea sano, para que yo sea libre. Pues yo lo acepto en mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Si tú has hecho esta oración, el Cristo de la gloria está en tu vida y desde ahora comenzarás a experimentar cosas maravillosas en Dios. Y tú, hermano, que estás compartiendo esta palabra, estás recibiendo esta palabra, quiero orar también por ti. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor y Dios, quiero elevar esta oración a tu presencia y pedirte, Señor, que tu manto de gracia, tu manto de poder, cubra la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que sean prosperados, que sean bendecidos en tu palabra, Señor, que tu palabra abunde en abundancia, que sus oraciones sean, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón que te alabe y te glorifique debido a tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a estar conectados nuevamente, si Dios así lo permite, el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones.